Bueno, ¿veis esto que tengo en las manos? ¿Lo veis? Es un kit de higiene, es un kit de higiene de los muchos que se le entregan a refugiados o usuarios en emergencias de ayuda humanitaria. ¿Qué contiene un kit de higiene? Pues os lo voy a explicar, es muy sencillo. Vais a ver que se incluyen aquellos elementos que se consideran esenciales para la higiene de una persona que acaba de pasar por una situación o que está en una situación de extrema vulnerabilidad. Podéis ver un paquete de pañuelos, un peine, una maquinilla de afeitar desechable. Son artículos que, bueno, quizá desde nuestra perspectiva puedan parecer triviales. ¿Dónde nos pueden dar un neceser como este? Quizá en un hotel, cuando hacemos el check-in nos lo encontramos en la habitación. Y sí, lo podemos ver como un objeto que quizá no tenga una excesiva relevancia. Pero lo cierto, y acabamos de ver un ejemplo trágico, en ciertas situaciones, bajo ciertas situaciones, con gente que lo ha perdido casi todo, estos artículos pueden cobrar un enorme valor. Un kit de higiene puede ser algo esencial, puede ser algo de vida o muerte. Y a nosotros nos parece algo trivial. Entonces, hoy os quiero proponer en estos minutos que deshagamos el camino que va a la entrega de este kit de higiene, por ejemplo, en un barco en alta mar. Este kit no se materializa de la nada. Hay una cadena de lo que nosotros llamamos una cadena de ayuda humanitaria. Y hoy os la vamos a explicar a través, básicamente, de 5 puntos. Os voy a pedir la atención para 5 puntos, que os los voy a resumir brevemente. El primer punto, personal especializado. El segundo punto sería la planificación, ¿de acuerdo? El tercero sería adaptación al terreno. Cuarto, multifuncionalidad. Este es un poco abstracto, pero lo explicaremos bien. Y 5, creo que además estamos en el foro adecuado, sería la innovación. Vamos a volver al primer punto, personal especializado. ¿Lo tengo apagado? ¿El micro? Estaban pasando cosas raras aquí. Vale, personal especializado. Como hemos visto antes en el ejemplo de Doha, cuando una persona es acogida plenamente en nuestra sociedad, es una gran responsabilidad para todos nosotros. Multitud de aspectos, tales como la higiene, la salud, el bienestar, pasan a ser responsabilidad nuestra. Y esto, como podéis imaginar, es una gran responsabilidad. A la hora de administrar la ayuda humanitaria, un kit de higiene, como hemos dicho, un artículo que puede parecer trivial, necesitamos gente capacitada, necesitamos médicos, enfermeros, trabajadores sociales, técnicos logísticos, todo tipo de personal cualificado que puedan evaluar, en primer lugar, el estado de esta persona y decidir qué tratamientos o qué artículos. Podemos pensar incluso más allá de lo que puede ser un refugiado. Podemos hablar incluso de ayuda al desarrollo o de ayuda humanitaria en un sentido más amplio. Se necesita gente muy especializada, gente como vosotros que os estáis formando, que en algún futuro podréis formar parte de esta cadena. Pero lo que quiero que quede claro es que un artículo como este no puede ser entregado por un simple expendedor de artículos. No es una máquina de vending que entrega un artículo. No todos los artículos valen para las mismas personas y además hay que hacer una evaluación de sus necesidades. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta el personal especializado a la hora de entregar y administrar ayuda humanitaria. El segundo punto es la planificación. Como podemos entender, cuando se produce una catástrofe humanitaria, estamos hablando casi por definición de algo que va a ser imprevisible. No podemos saber cuándo se produce un terremoto o cuando se produce una avalancha de refugiados. Sí, hay indicadores que te pueden advertir, pero por definición va a ser algo imprevisible. Un kit de emergencia, un kit de higiene como el que hemos visto, tiene unos tiempos de fabricación, ¿de acuerdo? Entonces, para cuando se produce una emergencia que se registran, se van a tener que cubrir multitud de necesidades, como pueden ser mantas, tiendas de campaña, kits de higiene, raciones de comida, ya es demasiado tarde para llamar a un proveedor. No podemos simplemente llamar a un proveedor y decirle que nos sirva lo que necesitamos. Para eso es fundamental prevenir. El mandato de muchas organizaciones humanitarias va a ser prevenir y poder surtir y suplir estos artículos que van a necesitar. Por ejemplo, en el caso anterior hemos visto que se entregaba un kit de higiene o una ración de emergencia en un barco. Para que esté en ese barco, primero tiene que estar en un almacén, por ejemplo en Sicilia, meses. Un artículo puede estar meses esperando que se produzca una emergencia, que se active un protocolo y ese artículo sea mandado a ese barco.
Pero antes de llegar a ese almacén, vino, en este caso, por ejemplo, desde Alicante, en un camión donde fue ensamblado. Como hemos visto, el kit está formado por diversos artículos y ese kit, a su vez, tienes que hablar con distintos proveedores que a la vez tienes que ensamblarlo. Por lo cual es fundamental que sin prevención no es posible administrar ayuda humanitaria en emergencias. Este es otro punto que creo que es fundamental que tengáis en cuenta. Tercero, sí, se me olvida, ¿no? A ver. Tercero, adaptación. Nosotros, desde la ayuda humanitaria, somos proveedores de artículos, pero muchas veces no tenemos un contacto directo con el usuario final. ¿Cómo nosotros podemos identificar qué artículos son los más adecuados para proyectos de emergencia humanitaria o para ayuda al desarrollo? Pues nada más y nada menos que contando con el concurso de las organizaciones. Gente como ACNUR, gente como Cruz Roja, gente que está en contacto directo con estas situaciones, pueden ayudarnos a determinar cuáles son aquellas especificaciones que debemos cumplir. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una simple garrafa de agua que nosotros utilizamos para llenarla cuando estamos haciendo ayuda humanitaria o para repartir agua en un campo de refugiados. Pensad que si se adapta bien en la boca de la garrafa de agua, es un poquito más grande y encaja mejor en las bombas que se utilizan de bombeo de agua, se puede reducir el despilfarro de agua de un 40 a un 5%. Para nosotros esto es una gran responsabilidad, el poder darle estas soluciones a nuestros socios, a esta primera línea de ayuda humanitaria. Para ello, ¿con qué contamos? Aquí lo tenéis. Estas son nuestras Biblias. Los catálogos de ayuda humanitaria son artículos en los que se cristaliza todo el know-how y todo el saber de cientos de técnicos de ayuda humanitaria. Y para nosotros, al final, ya os digo, se convierten en nuestra absoluta referencia. Pero hay algo más. Hay algo más que va más allá de lo técnico. Hay algo más que no puede quedar reflejado en un libro, y es la empatía. La empatía con el usuario. Y es algo que os podéis tener muy cercano tras haber visto la exposición anterior. Empatizar con esta persona. Con una persona refugiada que de repente se encuentra en una situación de absoluta vulnerabilidad. Nosotros, por ejemplo, como hemos dicho antes, cuando afrontamos situaciones como esta son imprevisibles. Y en el caso anterior, como habéis visto, eran personas que venían de Siria. Podían ser de cualquier otro país. Pero voy a poner un ejemplo con una ración de comida de emergencia, que luego vais a tener la oportunidad de probar. Vais a probar exactamente la misma ración que podría comer una persona en una situación de emergencia, con lo cual también vais a poder empatizar de esta manera mejor. Pero creo que es fundamental que nosotros, ¿cómo podemos enfocar el desarrollo de esta ración? ¿Qué comida debe llevar? Como hemos visto, ¿puede que haya gente musulmana? Sí, es algo bastante probable. Puede que no, puede que haya de otros países africanos que no lo son. Entonces, ¿cómo desde el desarrollo de producto esto nosotros podemos orientarlo? Para nosotros es fundamental, por defecto, no incluir recetas que tengan cerdo o incluir carnes con proveedores que tengan una certificación halal, porque al final vamos a permitir que todo el mundo pueda comer de acuerdo a sus tradiciones. Y a mí a veces me sorprendía decir, en esta situación, un refugiado que lleva días sin comer, ¿tiene que tener reparos en comer algo que a lo mejor pudiera tener cerdo? Intuitivamente lo pensé, pero la verdad es que el trabajo de ayuda humanitaria nos ha llevado a la conclusión de que en estos estados de extrema vulnerabilidad, cuando la gente percibe que no es tratada con dignidad, el efecto psicológico es devastador. El que estas personas perciban que la ayuda humanitaria no les trata con dignidad y con respeto es extremadamente contraproducente, con lo cual hay que hacer un esfuerzo por intentar tratarlos y ofrecerles una respuesta adecuada a sus necesidades. También tenemos que tener en cuenta el idioma. ¿Sabéis qué idioma podemos anticipar que van a entender estas personas en las instrucciones? Puede ser inglés, francés, árabe. Pero incluso, esto es una cosa inusual en nuestro entorno, pero hay gente que va a ser analfabeta y no sabe leer. Todo esto es fundamental para que lo tengamos en cuenta a la hora de desarrollar las raciones. Y un cuarto punto sería la multifuncionalidad. Como hemos dicho, cuando se produce una situación de emergencia, la logística es extremadamente importante. Por eso las organizaciones nos piden que desarrollemos kits que sean multifuncionales, porque con una sola entrega podremos cubrir multitud de necesidades. Hay kits de parto, hay kits de higiene sexual, hay kits de alimentación, hay kits de higiene, hay todo tipo de kits. ¿Por qué? Porque se intenta en una sola entrega cubrir muchísimas necesidades.
Y aquí, como hemos dicho, no quería pasar la oportunidad de hablar de innovación. En un foro como es el universitario me parece muy importante. Supongo que si os pregunto si deberíamos mandar productos con innovación o integrar la innovación en la ayuda humanitaria, la respuesta intuitiva sería que sí. Y es cierto, se tienen que mandar productos actualizados, pero hay varios factores que si alguien trabaja aquí, por ejemplo, en desarrollo de producto o trabaja en alguna ingeniería industrial, puede llegar a entender con los ciclos de producto. Uno, las soluciones innovadoras pueden tener un precio demasiado elevado que hace que no podamos maximizar el número de usuarios. Dos, las soluciones muy innovadoras a veces tienen un mantenimiento complicado. Tres, fiabilidad. Si son innovadoras, no las hemos testeado lo suficiente. Y cuarto, requieren un know-how. Al final, muchas veces, lo que puede funcionar o valer aquí no puede funcionar en un desierto de Libia. Por eso, muchas veces, es importante mandar artículos actualizados, pero también tenemos que tener en cuenta estos factores que hemos hablado. Y ahora voy a hacer un pequeño repaso. Hemos hablado de personal cualificado, estaríamos hablando del quién. Hemos hablado de planificación, el cuándo y el dónde. Hemos hablado de multifuncionalidad, de innovación y adaptación, que sería el qué y el cómo, pero me he dejado un quién. Me he dejado un quién aposta. ¿Quién pensáis que falta para hacer que esta cadena de ayuda humanitaria funcione y se tense? ¿Quién pensáis? Pues al final lo tenemos claro. Somos nosotros, sois vosotros, nosotros como ciudadanos, y ahora os hablo como un ciudadano más. Nosotros, si no somos capaces de contribuir como voluntarios, apoyar a las ONGs, fuera tenéis un stand ACNUR, un pequeño recuerdo, visibilizar los problemas, presionar a los gobiernos, presionar a los ayuntamientos, presionar a las comunidades autónomas, presionar, ¿por qué no?, a la propia universidad. Si no ejercemos esa presión, esta cadena de ayuda no va a funcionar como debiéramos. Y, desgraciadamente, casos como el que hemos visto anteriormente se repetirán. Y con esto acabo. Solo quiero decir que no estamos promoviendo nada vanguardista o nada revolucionario. Solo estamos hablando de gente que ayuda a otras personas, personas que ayudan a personas. Uno de los rasgos esenciales de la humanidad. No lo perdamos. Gracias.